Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la segunda sesión del taller virtual Auditoría Tributaria Preventiva de Comprobantes, Registros y Libros Electrónicos a cargo de la doctora Esther Ríos Córdoba, contadora pública con maestría en tributación y auditoría, exfuncionaria de SUNAT como auditora tributaria. Doctora Esther, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión. Muy buenos días, Edu. Agradeciendo a Dios por un día más de vida, agradeciendo al Club de Contadores por esta invitación y agradeciendo a los agremiados del Club de Contadores por darse cita el día de hoy para la segunda sesión en el curso de especialización en auditoría en libros, registros y comprobantes. Y como siempre, para mí es un honor poder compartir con todos ustedes conocimientos, casuística y además recomendaciones para evitar contingencias. Un cordial saludo desde aquí de Trujillo y vamos a iniciar ya con nuestra presentación. Permítanme un minuto. Muy bien. El día de hoy lo que vamos a ver básicamente es la casuística que se genera cuando hacemos pues una auditoría tributaria y es básicamente ver cuáles son esas inconsistencias que se suelen generar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de libros y registros. Y la idea es que la compañía pueda identificar en primer lugar sus obligaciones y pues que implemente controles para que pueda cumplir con todas esas obligaciones. Sin embargo, no es suficiente. Lo que agregamos ahí es una auditoría tributaria preventiva externa de preferencia para identificar los errores cometidos, cuantificar esos errores porque cada incumplimiento tiene multas y también ver el origen, la causa, por qué se han generado esas infracciones y luego dar recomendaciones. En resumen, ese es el proceso de auditoría de libros, registros y comprobantes, para lo cual preparé también este pequeño material antes de ir a ver los papeles de trabajo. Perfecto. Entonces, de lo que vimos ayer, de todo lo que vimos ayer, este sería el resumen total, ¿no? En primer lugar, nos queda claro que se están generando varias inconsistencias. ¿Esto en qué sentido? Esto se genera, miren, no hay bibliografía de esto, como les decía, pero es lo que vemos allá en la práctica, lo que vemos en las empresas, en las auditorías, en las consultorías, y también lo que viene de las preguntas que nos hacen muchos de los clientes. Un segundo, por favor, acá. Entonces, ¿dónde se generan los errores? La primera fase en la cual se están generando los errores es en la emisión de los comprobantes electrónicos, básicamente. ¿Y eso por qué se genera? Porque de pronto las personas que están a cargo desconocen de la normatividad. En otros casos se genera por problemas, fallas en el mismo sistema de la compañía y otras veces también por las fallas en la página de la administración. Lo cierto es que ese es uno de los orígenes para los errores que se están viendo, que al final son detectados por la administración. Pero no solamente en la emisión. Miren, en la siguiente fase, ya cuando llega el comprobante a la compañía, en el proceso del registro también se están generando errores. Y esto puede ser, por ejemplo, un error tan sencillo como es una factura en dólares y fue registrada en soles, o de pronto se equivocaron en el número, y cuando ya lo registran y el sistema hace match, revisa y no lo encuentra ese comprobante, ¿verdad? Y también se están generando esos errores muchas veces ya cuando las personas ingresan esos comprobantes, hacen un mal análisis, ¿no? Eso puede pasar cuando, por ejemplo, es una operación un tanto compleja y la persona analiza y dice, no, esta operación está con retención y le aplica la retención. Pero luego en la auditoría se detecta que esto no era retención, sino era detracción. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es muy grande. Simplemente que la compañía no puede usar simplemente el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no ha hecho el cumplimiento del depósito de la detracción. ¿Dónde se generó esto? No en la emisión, sino en el registro. Entonces, tenemos aquí en el registro. Y pues en el llevado de los libros, básicamente, a veces se confunden en el registro. Es una operación, por ejemplo, de compra
destinada a una venta grabada, o era una compra destinada a una venta no grabada, o era una compra destinada a una venta grabada y no grabada, y lo anotaron en una columna distinta. Y ustedes dirán, pero es un sencillo error. No, porque el hacerlo equivocadamente te va a llevar a generar una infracción. Y eso está en el código, en el artículo 175, numeral 2. Esto entonces hemos identificado que genera infracciones, pero no solo eso. También genera efectos en el crédito fiscal y en el renta, en IGB y en renta. ¿Por qué? En el crédito fiscal, porque si por ejemplo no anotaron en el registro de compras dentro de los 12 meses, no puedes usar el crédito fiscal. O anotaste, usaste el crédito, pero no pagaste la detracción, ¿verdad? Es un crédito fiscal que usaste indebidamente. O si, por ejemplo, era una operación que estaba con retención y le aplicaron detracción, la compañía ha cometido la infracción de no retener. Esa es otra multa. Entonces, impacto como por ejemplo, era un comprobante que el emisor ya era un emisor electrónico y le aceptaron un comprobante físico. ¿Cuál es el impacto? Que en renta pierdes tu costo de venta. Y si es gasto, pierdes el gasto. ¿Qué más? De pronto era un comprobante que no tiene la condición de contado crédito. Pierdes el gasto en renta. ¿Qué más? Era un comprobante referido a una operación cuyo gasto se devengó, por ejemplo, en el 2022 y no usaron el gasto y pretenden usarlo en el 2023. Bueno, en el 2023 ese gasto ya no es deducible y como no es costo o gasto para el año, del año, no está devengado en el año, perdón, tampoco puedes usar el crédito fiscal. Entonces, en resumen, esto hemos detectado, mire, errores en la emisión, errores en el registro y el impacto son tres: infracciones, efecto en crédito fiscal y efecto en renta. Eso es lo que, pero una vez identificado, también solucionaríamos los tres temas, ¿no? Eliminamos infracciones, eh, solucionamos el problema del IGB y solucionamos el problema de renta. Ante esta problemática, entonces, planteamos esta solución, miren, ya un poco más aterrizada y personalizada. Es necesario, entonces, hemos dicho, la implementación de adecuados controles internos. Controles como manuales, controles como cruces, controles como reportes. Hablamos ayer mucho de reportes, ¿verdad? Que sirva para evitar observaciones en las fiscalizaciones. Segundo, también es necesario la auditoría preventiva, de la cual estamos trabajando en estas sesiones, y creemos que esta auditoría con los controles va a ayudar justamente para verificar si la empresa realmente está cumpliendo con todas sus obligaciones, no solamente formales, sino también sustanciales. Y paso 4, el resultado ya sería que vamos a reducir el riesgo tributario. Eso sería en el marco de la auditoría tributaria de libros y registros. Y acá estamos haciendo como un checklist de las posibles contingencias que respecto de libros y registros se vienen detectando y seguramente también les ha pasado a ustedes. La idea es acá identificarlos y ver también cómo podemos afrontarlo a través de la auditoría tributaria. Entonces, en primer lugar, tenemos problemas respecto de libros y registros y comprobantes. En este punto tenemos atraso en la presentación de libros, y esto muchas veces porque se hace mal el cálculo, otras veces porque la empresa no hace un análisis de todas sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, ayer nos preguntaban, eh, yo soy Prico, ¿debo llevar libro diario electrónico? Sí. ¿A partir de cuándo tengo que analizar, no? ¿Qué más? Soy una empresa que tiene activo fijo, ¿debo llevar registro de activo fijo? Y ahí viene la respuesta. ¿Qué más? Soy una empresa que ha superado de pronto las 1.500 UIT y soy una empresa industrial. ¿Debo llevar registro de costos? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, atraso en la presentación de libros, que la multa es bastante elevada. Luego también para un gran grupo de empresas, porque no todas las empresas llevan todos sus libros de manera electrónica, por ejemplo, el libro de inventarios y balances, muchas de las empresas lo llevan de manera física.
porque no hay obligación de llevarlo de manera electrónica, pero se pueden acoger voluntariamente. Sin embargo, para estas empresas pueden haberse atrasado en la legalización. ¿Eso por qué? Porque de pronto la persona encargada no estuvo al tanto de eso o de pronto calcularon mal el número de las hojas. Lo cierto es que están atrasados. O a veces también pasa que imprimen con errores y tienen que anular las hojas y ya no les alcanza. Entonces es atraso en la legalización y esto también tiene multa. En el atraso en legalización va a configurar, si pueden tomar nota de la base legal, el artículo 175, numeral 5 del Código Tributario. 175, numeral 5 del Código Tributario, que es justamente atraso en libros, atraso en libros. Y acá sí es importante, miren, siempre mencionar la base legal, porque eso sí, en materia tributaria, miren, si no hay una base legal, no podrían aplicarnos la sanción, porque no tenemos tipificado el tipo infractor justamente. Luego acá tenemos omisiones en el llevado de los libros. Omisiones en el llevado de los libros porque muchas veces del mal análisis las empresas pues se olvidaron de llevar, por ejemplo, el registro de costos o se olvidaron de llevar el libro de activo fijo o el libro de inventario permanente valorizado. Entonces, omisiones en el llevado de los libros. Luego, este es bastante común, miren, el tema de comprobantes no válidos. Y la casuística cada vez ha incrementado y se sigue incrementando porque justamente ahora con el tema electrónico es un poco más complicado porque tenemos que realizar el archivo digital. Y ustedes dirán, pero el archivo digital se entiende que debe estar correcto, ¿no? No siempre es así. Muchas veces ese comprobante no aparece en la página, otras veces la información que trae ese archivo digital no corresponde y hay que validarlo. Y de hecho, ya también hay links en la página de SUNAT que nos permiten validar ese famoso XML. Aquí, por ejemplo, encontramos una casuística que nos reportó, no nos reportaron, lo identificamos en una compañía, Prico, miren, una Prico Nacional. Ellos tienen la siguiente metodología. Como son tantos proveedores, la política interna que ellos tenían es que a sus proveedores les habían indicado que los comprobantes lo ingresen a unos correos electrónicos. De hecho, tenían 3 correos. Y cuando solicitamos nosotros la verificación de los archivos digitales, de los XML, la respuesta es sí lo tenemos, están en los correos. La pregunta es si ha validado que realmente tengan esos archivos, esos XML de todos sus comprobantes. Y la respuesta es nadie ha visto esos correos, nadie ha revisado qué estarán ahí, ¿no? ¿Cuál es aquí la observación, la deficiencia de control y cuál es la recomendación? Crear, en primer lugar, una política de verificación. O sea, llega el comprobante, revisan y luego vamos a tener un repositorio digital por periodo, ¿ya? Por periodo y además ordenado. Entonces, eso va a permitir que cuando la administración lo solicite, ustedes lo tengan de fácil disposición. Es más, revisando el activo, miren, nosotros estamos dando una recomendación que hoy se los comparto y tiene que ver con comprobante, porque en las fiscalizaciones la administración hoy se está enfocando en pedir el sustento del valor del activo y es la factura. Claro, pero si fuera un activo comprado en el 2023 es bien sencillo, pero si es un activo comprado, por ejemplo, en el 2019 ya no es tan sencillo. ¿Qué recomendamos nosotros? Que en el registro de activo, todo que sea digital, le agregues una columna donde usted ahí le consigne el código de registro y el periodo. Entonces, vamos a suponer que es una maquinaria comprada en enero del 2019. ¿Ok? Entonces, en la columna asociada al comprobante va a indicar que es una factura que está registrada en el periodo de enero, el registro de compras de enero del 2019, con el código, por ejemplo, de registro 020. Entonces, cuando viene la administración, usted va a su archivo y detecta que está registrado en ese archivo digital, lo busca y es de fácil
de fácil obtención. Les doy aquí un dato y pues muchas de las observaciones, mucho de los reparos de la administración tributaria no es porque realmente la empresa no tenga el sustento, no es. No es porque la empresa no tenga el comprobante. El tema es que no lo ubican fácilmente. O sea, sí está, pero no lo ubican. Entonces, esta sería una recomendación de control. Luego hemos considerado también esto, miren, comprobantes físicos escaneados. Muy importante porque en la etapa de pandemia, y eso va a tener impacto hoy en las fiscalizaciones que haga SUNAT del 2020, por ejemplo, inclusive del 2021, es que como no había contacto físico, no había manera muchas veces, ¿verdad?, de que los proveedores vayan a dejar las facturas, lo que se hacía es que le envíen el comprobante escaneado con la promesa de que luego van a enviar el comprobante original, ¿no? Y pues nunca llegó ese comprobante. Entonces, la pregunta, y esto tiene un informe ya de SUNAT, es si con ese comprobante escaneado me pueden validar mi crédito fiscal o mi costo gasto. Y la respuesta contundente es no. No, porque lamentablemente la base legal en la ley del IGB, en el reglamento comprobante, es que sea un comprobante original. Estamos hablando de los físicos, porque ahí todavía había físicos, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos errores en la anotación de la DUA, pero también acá en la DUA entender que la DUA, solamente por tener la DUA, no es que te da derecho a crédito fiscal, sino es que tú tienes que haber pagado el IGB de importación, ¿verdad? Una vez que pagas ese IGB de importación, recién tienes derecho a usar ese crédito fiscal. En alguna oportunidad me tocó ver un caso muy interesante, miren, porque cuando yo revisaba, eh, la DUA, no la encontraba, esa DUA, pero había una DUA, un número similar, que además tenía -01 y, y otra que decía -02. Y lo más interesante era que el valor de esas DUAs sumado daba el valor de la DUA que yo estaba buscando. Y fue observado, ¿no? Y yo le decía a la contadora, mira, esto está observado porque cuando la administración te revise, la revisión, miren, y esto es un dato muy importante, de hecho ustedes ya lo conocen también, muchos de los procedimientos de revisión y de auditoría que hace la administración no lo hacen los auditores de SUNAT, ojo, lo hace el sistema. Entonces, esos procedimientos automatizados hacen match y dicen, oye, esta duda no está, simplemente es error. Señores, usted ha utilizado un crédito fiscal que no corresponde, ¿no? O un gasto que no corresponde, o un activo que no corresponde. Entonces, aquí fue observado y ella me dice, no me pueden observar porque realmente es una duda partida en dos, porque así lo hemos establecido por un procedimiento de control, ¿no? Y yo le digo, no, porque este no es el número de la duda, y sí te van a observar, porque recuerda que de pronto tú y yo sí lo podemos entender, pero el sistema de SUNAT no lo va a entender y te va a hacer alerta y va a notificar una inconsistencia, y eso implica tiempo para que le estés atendiendo, ¿verdad? Entonces tienes que corregir eso. No puedes partir una duda en dos, ni menos poner el número uno, guión uno, guión dos. Entonces, errores en la anotación de la duda. Ahí está. Y bueno, este de acá también es importante el llevar con atraso el registro de compra. Pero acá yo le puse una alerta especial. Miren, normalmente el incumplimiento en el llevado de libros te lleva a una infracción, que es una multa. Y ustedes dirán, bueno, ya es una multa importante. Sí, claro, es una multa importante. El monto es importante, pero no es el mal mayor. ¿Cómo así? Lo peor que te puede pasar en libros y registros es lo referido al registro de compras. Que no solo te multen, sino que te reparen todo tu crédito fiscal. Y eso puede ser 1 millón, medio millón, 2 millones. Imagínense. Ya ha habido casos en los cuales la administración está reparando el crédito fiscal de todo un año. Y son casos muy tristes, ¿no? Porque imagínense, el crédito fiscal de todo un año es bastante alto. ¿Y eso por qué? Por una formalidad, por el registro de compra. Y se estarán preguntando, ¿y cómo así que por atrasarme en el registro me pueden reparar mi crédito fiscal? Y haremos memoria seguro y recordaremos la ley, pueden tomar nota, la 28194, la 28195,
que justo salieron para eso, para evitar que se pierda el crédito fiscal por una formalidad en el registro. Y eso es real. Pero por allá, por el año 2013, se introdujo un párrafo, ese es otro párrafo peligroso, que dice que por el atraso en el registro no pierdes el crédito, pero si tú recién presentas el libro, luego que SUNAT te notificó el requerimiento de fiscalización, sí pierdes el crédito. Ejemplo, hoy que estamos abril del 2024, SUNAT te notifica. Ayer lunes te notificó un requerimiento para fiscalización parcial del crédito fiscal del periodo de enero a diciembre del 2023. Y por alguna razón la compañía de pronto tuvo problemas y no han presentado sus libros, sobre todo el de compras y ventas. Y como ya les digo, las UNAT se apuraron, ¿verdad? Están armando todo y van a presentarlo el día de mañana, miércoles, el registro. Y ustedes dirán, bueno, está atrasado el registro, ¿verdad? Y como ayer hablamos de la discrecionalidad, sí tengo infracción, sí tengo multa, pero me libero por la discrecionalidad, ¿verdad? Pero como ISUNAT inclusive todavía ni lo ha detectado, ¿verdad? No ha detectado el atraso, pero ya se presentó y se subsana, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, como el libro se presentó, luego que surtió efecto el requerimiento se notificó el lunes, surtió efecto el martes y el miércoles ese requerimiento ya tiene efecto. Por lo tanto, porque usted presentó su registro recién el miércoles, pierde el crédito fiscal de todo el año 2023. Y de verdad, aquí esto quisiera que quede claro porque el impacto es grande. Yo le puse acá, es más, en la próxima presentación le voy a poner muy subrayado y con negrita, porque acá le puse a propósito, a propósito justamente el impacto. Entonces, llevar con atraso, ¿qué significa infracción? ¿Verdad? Tenemos multa. Pero no solo eso, acá le puse alerta, puedes perder tu crédito fiscal. Claro, se estaban preguntando, ¿y por atraso en registro de compras, me pueden desconocer el crédito fiscal? Sí, sí te pueden desconocer. ¿Cuándo? Cuando tú presentas el libro, luego que SUNAT te notifica el requerimiento de fiscalización. Ese es un párrafo que fue introducido para el año 2023. En cambio, si tú lo hubieras presentado, por ejemplo, hasta el mismo día, inclusive lunes, porque todavía no surte efecto el requerimiento, no pasaba nada. Te aceptaban tu crédito. Pero como lo has presentado después que surte efecto el requerimiento, sí te pueden reparar. Entonces, ese ya tenemos, identificar el problema, identificar la causa. ¿En qué consiste la auditoría? Y miren que atendemos una demanda muy importante de los gerentes, por eso es que las empresas que ya han pasado por auditorías preventivas implementan como política todos los años que la revisen, ¿verdad? Entonces, en este escenario, en este escenario, perdón, me está llegando muchos mensajes ahí, a ver si me ayudan, por favor. En este escenario, el, le decía, ¿cuál sería? Primero, identificamos la causa. ¿Cuál fue la causa? De pronto la persona encargada se fue de vacaciones y no dejó a una persona que haga. O el sistema de la empresa falló. O el sistema no tiene el formato de pronto para generar el TXT o la persona encargada simplemente se olvidó de presentar. Bueno, indicamos la causa, aplicamos la recomendación, ese control, y pues en ese escenario lo que tenemos que hacer es advertir aquí que ese atraso me puede llevar a perder crédito fiscal. Por lo tanto, mi control tiene que generar justamente, me tiene que asegurar el cumplimiento de la presentación del registro de compra dentro del plazo. Si es posible antes del vencimiento, mejor, pero a lo mucho dentro del plazo según los cronogramas. ¿Por qué? ¿Por qué sería ese control? Y ese control debe ser error, me debe llevar a error cero por el impacto, que no solo me pueden multar, sino que también puedo perder el crédito fiscal. Este también es común, básicamente por la complejidad de la norma, porque no tenemos un texto único y pues
Muchos han, inclusive, ¿no? Me dicen, bueno, así me dijeron en SUNAT. SUNAT dice, no, señor, usted solo va a llevar contabilidad simplificada, compras, ventas y diario simplificado, nada más. Y no le dijeron que si tiene activo debe llevar un registro de activos.